Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a iniciar el programa en contacto con el economista Aldo Lema. Siempre es sumamente interesante tener su visión para hablar de diferentes factores. Hay hechos muy relevantes que están ocurriendo hoy en el mundo, el resultado de las elecciones en Estados Unidos y por otra parte también este anuncio que se viene realizando por parte de empresas que tienen que ver con lo que es el tema de laboratorios y la posible vacuna del COVID-19 en un contexto donde, bueno, el dólar se debilita, las materias primas aumentan. Ayer lo informábamos, la soja superando, por ejemplo, los $400. Economista Aldo Lema, el gusto de recibirlo hasta ahora aquí en Valor Agregado. ¿Y cómo está viendo este contexto en esta recta final ya de este año 2020, que sin lugar a dudas ha sido muy particular? Buen día y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, y a la audiencia. Bueno, efectivamente has mencionado los dos principales factores de incertidumbre que están en la economía mundial o estaban en la economía mundial y que en algún sentido, si bien no se han disipado completamente, uno podría decir que están con señales más auspiciosas. Primero, obviamente que es el desarrollo de la pandemia y en la medida que tanto desde el punto de vista de las vacunas como eventualmente algún otro tratamiento contra el virus pueda estar más cerca de culminar o de estar disponible, esa es una señal que tiende, primero que nada, a afirmar las variables financieras antes que incluso pueda pasar eso con la actividad económica. Y eso desde el inicio ya es una buena señal, o sea, hay una buena señal en el sentido de que estamos más cerca de vacunas que se puedan hacer disponibles para sobre todo los segmentos de la población más vulnerables al virus y en ese sentido, digamos, si bien todavía la actividad económica va a estar golpeada o con una recuperación muy gradual por las nuevas olas o por los contagios que pueden, como se ha visto en Europa, incrementarse nuevamente, desde el punto de vista más financiero se van anticipando esas señales y como bien mencionabas, se anticipan en términos de comportamiento de las bolsas, de comportamiento de los precios de las materias primas, de las tasas de interés o el costo del crédito para los países emergentes. Lo segundo, que es una incertidumbre que quizás todavía no está completamente resuelta porque hay una transición en Estados Unidos, es justamente el proceso electoral de Estados Unidos. Y ahí yo diría que las señales que han emergido, que si bien en algún aspecto eran esperables, han sido quizás mejor de las expectativas en el sentido de que además del triunfo demócrata de Biden, que de alguna forma apunta a una mejor relación con China y quizás el cese de esta guerra comercial que tanto impacto tuvo en la actividad económica mundial, en el comercio y en los precios de las materias primas, también el que el Congreso haya terminado bastante más balanceado de lo que se esperaba, es decir, los demócratas van a liderar estrechamente la Cámara de Representantes. Todavía no es claro cómo va a terminar el Senado. Hoy los republicanos tendrían el control del Senado, pero falta la definición, digamos, de un estado en particular, que es Georgia, donde va a haber una segunda vuelta a nivel senatorial. Ese balance y ese equilibrio es un poco también propicio para confirmar la reactivación global, por un lado. Segundo, para que se extienda esa debilidad global del dólar, para que haga un relacionamiento con China que puede ser más amigable, relaciones más de cooperación, y por lo tanto el escenario de precios de materias primas que veníamos delineando desde marzo y abril se ha ido consolidando. Claro. Y estamos en un nuevo ciclo, evidentemente, más favorable en materia de esas cotizaciones. Claro, Aldo, y a propósito de eso, recuerdo la entrevista ya por marzo-abril que te hacíamos aquí en el programa, tú hablabas de esto, un dólar más débil, materias primas con mejores valores en dólares. O sea, hoy entramos en este escenario y en la foto actual que tenemos cerrando 2020 en un escenario que se estaría consolidando entonces con esa tendencia, o sea, materias primas con mejores valores y un dólar que se podría estar debilitando, o se va a estar debilitando frente a otras monedas. Bueno, el dólar globalmente depende mucho de lo que pase con el crecimiento mundial. Cuando la economía mundial se reactiva, el dólar en el mundo tiende a debilitarse y eso tiende a afirmar los precios de las materias primas.
Eso es lo que hemos visto durante este último tiempo. Estaban estas dos dudas, tanto de cómo iba a evolucionar la pandemia, cómo iba a evolucionar el ciclo electoral y el resultado, digamos, electoral en Estados Unidos. Este es un fenómeno bastante transversal a los precios de las materias primas. Nosotros tenemos mucho el foco, y ustedes lo tienen obviamente, en los granos, pero si uno va y observa lo que está pasando con los metales, lo que ha pasado, por ejemplo, ahora también de nuevo con la energía y el petróleo que está volviendo a subir, o si vamos, digamos, o lo que ocurrió con la madera durante parte de este año y también incipientemente está empezando a pasar con la celulosa, etcétera, estamos viendo un fenómeno más bien generalizado que en el caso de los granos se ha exacerbado por problemas de oferta o potenciales problemas de oferta futuro relacionados con la sequía que hoy tenemos, digamos, en el Cono Sur. Pero en definitiva, cuando uno lo ve en una perspectiva de mediano plazo, estamos pensando en 2 o 3 años, lo que se divisaba en marzo era que podía estar empezando un nuevo ciclo que tenía que ver con el crecimiento mundial y su reactivación después de la crisis asociada a la pandemia, que tiene que ver con el debilitamiento global del dólar frente al yuan, por ejemplo, que es una moneda muy relevante para los precios de las materias primas. Si vemos el escenario, digamos, que hemos tenido en los últimos meses, el yuan, la moneda china, se ha revaluado significativamente, se ha fortalecido. Estaba en 7.20 dólares, digamos, yuanes por dólar, y de ahí el dólar en China ha caído a menos de 6.60. Ese es un factor que ayuda a tener más inflación en dólares en el mundo y a que los precios de las materias primas se vayan afirmando. Y diríamos que el tercer factor en juego es cómo va a ser la evolución de la tasa de interés en Estados Unidos. Y si el gobierno demócrata hace un ajuste más bien gradual del déficit fiscal, lo va reduciendo a lo largo de los próximos años, eso probablemente le permita también a la Reserva Federal, le permita tener las tasas bajas por más tiempo, y ese es un factor que también contribuye a tanto la debilidad del dólar globalmente como también a el propio crecimiento mundial y a los propios precios de las materias primas. Claro. Aldo, y aquí en Uruguay, bueno, ahora se está definiendo la ley de presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo. El dólar en marzo registró un repunte con respecto al peso. Hoy el dólar está a 42 pesos con 55 para tomar una referencia. Incluso dentro de lo que es la definición del Poder Ejecutivo, si bien el dólar aquí depende del movimiento del mercado, se plantea por parte del Ejecutivo un objetivo de cara a los próximos años dentro de lo que es la ley de presupuesto. ¿Qué escenario te planteas aquí en Uruguay con respecto al tema tipo de cambio? Bueno, a ver, lo que está en el presupuesto, más que un objetivo del punto de vista cambiario... Es un estimativo para hacer las cuentas, se dijo en su momento. Yo lo veo como... una base de cálculo, digamos. Claro, se asume un supuesto, pero no hay un compromiso específico ahí. Lo que efectivamente vemos es que estamos hoy inmersos en un ciclo distinto al que tuvimos desde 2014 en adelante, a nivel global, y que hizo que el dólar se fortaleciera en todas partes, incluido Uruguay. Quizás no sea un ciclo, ya lo veremos en el futuro, tan fuerte como fue el del 2003 a 2014, que tuvo una pausa en la crisis del 2009, pero que en definitiva estuvimos en un periodo en donde el dólar se debilitaba y los precios de las materias primas subían. Yo creo que estamos hoy en un tipo de ciclo más parecido a ese, quizás no con la intensidad de aquel. Quizás no vayamos a ver precios de la soja en $600, ni vayamos a ver precios de la leche, en el caso, por ejemplo, en polvo, la tonelada $5.000, o no vayamos a ver precios de la celulosa en $1.100, $1.200 la tonelada, ni el petróleo a $140 o $150. Pero el tipo de ciclo es más bien consistente con precios que se pueden mantener. Y en ese contexto le va a haber favorecido Brasil, y probablemente el dólar en Brasil, que ha incipientemente iniciado una tendencia a la caída, puede continuar cayendo y quizás hasta
con todos los problemas y la crisis que tiene Argentina, hasta se beneficia un poco de ese escenario global distinto. En ese contexto es muy difícil ver en Uruguay un dólar repuntando, porque claramente estamos viendo un escenario, digamos, más débil a nivel global y que va a exigir un gran esfuerzo desde el punto de vista de contrarrestar, digamos, esas presiones, aumentos de costos en dólares que pueden venir a posteriori, porque evidentemente desde el punto de vista cambiario es muy poco lo que se puede hacer. El Banco Central hoy tiene las tasas de interés muy bajas. Por el lado fiscal se está apuntando a una reducción del déficit bastante significativa y desafiante, y evidentemente esos serían los mecanismos como para contrarrestar eso que pasa con el tipo de cambio. Entonces va a haber que evidentemente trabajar en otras dimensiones de la competitividad, en reducción de costos por el lado de combustibles, energía, en facilitar, digamos, la inserción en algunos mercados, buscar eventualmente algún tipo de acuerdos comerciales, ya sea con Estados Unidos, con China. Va a ser más difícil consolidar los acuerdos con la Unión Europea, obviamente, y medidas que apunten justamente en las otras dimensiones, en las dimensiones no cambiarias, porque en este aspecto parece, digamos, que lo más relevante es poder tener una reducción del déficit fiscal y poder tener una reducción de la inflación que permita tener las tasas bajas, y con eso apuntalar el tipo de cambio que difícilmente pueda, digamos, subir mucho en un mundo de un dólar globalmente muy débil. Claro. Claro. Economista Aldo Lema, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos en contacto nuevamente en cualquier momento para seguir hablando de estos temas que naturalmente son muy interesantes. Muchas gracias, Aldo. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días.